Bienvenidos a Neonigma. Hoy hablaremos de Tartaria y su historia. La historia de los tártaros está marcada por exilios y persecuciones. La mayoría tuvo que convertirse al Islam en el siglo X, porque pasó a ser la religión oficial de la Bulgaria del Volga. En el siglo XIII quedaron bajo influencia de la Horda de Oro, ubicada entre las actuales Rusia, Ucrania y Kazajistán, primero como parte del Imperio Mongol y luego de manera independiente. Nuestra historia comienza en el siglo XVI. Cartógrafos europeos, exploradores y comerciantes intentaban representar lo desconocido. Entre ellos, el flamenco Abraham Ortelius, considerado uno de los padres de la cartografía moderna. En su famoso atlas Theatrum Orbis Terrarum, esa vasta región aparece claramente delimitada. Tartaria no era un invento marginal, estaba impresa en tinta sobre el mundo conocido. Tras todo esto, ¿qué era realmente Tartaria? Oficialmente, el término se utilizaba para describir territorios habitados por pueblos túrquicos, siberianos y mongoles. Era una etiqueta amplia, casi imprecisa, que en los márgenes de la historia oficial surge como una narrativa, una que habla de una civilización mucho más avanzada de lo que creíamos, con arquitectura monumental, dominio energético, una organización que habría rivalizado con cualquier otro imperio europeo de la época. Los tártaros estuvieron vinculados por siglos con los pueblos mongoles y turcos. En el siglo XIII participaron en las campañas militares de Gengis Khan. El imperio de este líder mongol abarcaba una vastísima región, comparable en tamaño a la antigua Unión Soviética. En 1236, unos 150,000 de sus guerreros marcharon rumbo a Europa, que comienza al oeste de los montes Urales, y empezaron por atacar diversas ciudades rusas. No tardaron en conquistar Rusia, tras lo cual fundaron el estado turco-mongol. La parte occidental llegó a ser conocida como la Horda de Oro, y su capital, Sarai, se ubicaba a orillas del río Volga. Dicho estado abarcaba regiones de Siberia, los montes Urales y llegaba hasta las cordilleras de los Cárpatos. En Ucrania y Georgia, los principados rusos se vieron obligados a rendir tributo a la Horda. En el siglo XV, la Horda se fragmentó y dio lugar a Crimea, Astracán y Kazán. En ciudades rusas como San Petersburgo y Kazán, algunos edificios antiguos muestran ventanas parcialmente enterradas. Lo mismo ocurre en ciudades europeas. Las teorías sostienen algo llamado mudflut. Esto quiere decir que hubo una gran inundación de barro que habría cubierto el nivel original de las construcciones en estas ciudades, ya que los tártaros tenían una civilización tan avanzada que era peligrosa de controlar. Pequeño paréntesis, no olvides suscribirte para apoyar el canal y los videos y seguir así creando contenido de mayor calidad. Sigamos. Dentro de esta narrativa alternativa, las catedrales no serían simples edificios religiosos, sino estructuras heredadas de una civilización anterior, adaptadas posteriormente al cristianismo ortodoxo. Se señala, por ejemplo, la monumentalidad de templos como la Catedral de San Basilio en Moscú, cuya arquitectura desafía los estilos tradicionales europeos y mezcla influencias orientales y rusas. Los defensores de esa teoría argumentan que muchas catedrales tienen sótanos profundos con arcos y columnas que sugieren niveles inferiores más amplios de lo que hoy se ve. Sin embargo, la explicación histórica documentada suele atribuir estas características
a diseños arquitectónicos habituales en climas fríos, donde los cimientos deberían ser profundos para resistir el hielo y la humedad. Y es que la narrativa alternativa conecta estos elementos con un supuesto evento global a finales del siglo XIII y mediados del siglo XIX. El Mudflud, según esta hipótesis, hay ciudades enteras que fueron parcialmente sepultadas por capas de sedimento. Las élites emergentes habrían reconstruido sobre esas capas, redefiniendo la historia en el proceso. Las catedrales enterradas en la explicación convencional responden a cambios en el nivel urbano, reformas arquitectónicas y procesos naturales de sedimentación. En ciudades antiguas es común que el nivel de la calle, curiosamente, aumente con el tiempo debido a reconstrucciones y acumulación de capas históricas. Esto explica por qué el aumento de altura en algunas calles. Sin embargo, esta investigación persiste porque ofrece una narrativa épica, pueblos de la estepa enfrentando imperios, una civilización inmensa reabsorbida por la historia, ciudades parcialmente sepultadas como cicatrices visibles de un pasado olvidado, ya que los tártaros inspiraban temor y con solo pronunciar su nombre, el mundo temblaba. Tártaros es como se ha denominado en Occidente a los mongoles. Los llamaron así porque esa palabra se asemeja al término tártaros, algo terrible en la terminología grecorromana. A ojos de los occidentales, estos jinetes poderosos, salvajes y crueles solo podían haber salido desde las profundidades mismas. Tampoco contribuyó a su buena fama el haber sido los responsables de la propagación de la peste negra por Europa en el año 1340. Los tártaros de Crimea luchaban contra los genoveses en Cafa, actual ciudad griega de Teodosia. Muchos de sus guerreros contrajeron la enfermedad. Decidieron librar una de las primeras guerras bacteriológicas de la historia y catapultaron hacia el sitio de sus enemigos a sus soldados muertos de peste negra, contagiando a los genoveses, y estos propagaron la pandemia por medio mundo, desde Noruega hasta Egipto. Y esto es impresionante que aquellos guerreros mongoles, imbatibles con el arco, con gran habilidad, llegaron a ser los dueños bajo la autoridad de Gengis Khan, el mayor imperio de Asia y uno de los mayores de la historia. Sabemos que sus dominios se extendían desde Corea hasta el Danubio. Contenían lo que hoy es China, Irak e Irán y muchas otras naciones que albergaban. En el siglo XIII alcanzó la astronómica cantidad de 100 millones de habitantes en este imperio. Cuando Gengis Khan murió, 2 generaciones después, el imperio mongol se dividió en 4 grandes khanatos. Uno abarcaba China, otro se extendía por Asia Central, el tercero se desplegaba por Irán y Oriente Próximo, y el cuarto, llamado Horda de Oro, dominó hasta el siglo XV, lo que ahora es el sur de Rusia y de Ucrania, e incluso amplió sus correrías por territorios que hoy pertenecen a Hungría y Polonia, siendo los tártaros de Crimea descendientes de estos mongoles de la Horda de Oro, que se establecieron durante el siglo XIII en esta península de clima suave, una zona estratégica para el comercio. Crimea fue un khanato tártaro por poco tiempo, solo de 1441 a 1475. Su independencia terminó con la irrupción de los otomanos, que decidieron añadirlo a su imperio como vasallo. Esa invasión fue una suerte para los tártaros de Crimea, pues los protegió de las arremetidas de los rusos. El resto de los khanatos acabó por sucumbir ante la voracidad rusa, pero los tártaros de Crimea permanecieron fuera de Rusia hasta el siglo XIII,
gracias al escudo del poderoso Imperio Otomano. Con los turcos, estos tártaros se convirtieron al Islam. El escudo turco se resquebrajó cuando el Imperio Otomano se encontró frente a una zarina inteligente y ambiciosa, Catalina II de Rusia, una princesa alemana convertida en emperatriz de Rusia al casarse con Pedro III y que ha pasado a la historia como Catalina la Grande, la cual lideró y resquebrajó al Imperio Turco. Catalina venció a los turcos en la Primera Guerra de Crimea en 1774. En 1783 decidió anexionar a su imperio y en la primavera de 1787 emprendió un viaje para conocer sus nuevos territorios y deslumbrar con su poderío 7 enormes galeras decoradas al estilo romano, seguidas de una flotilla de 8 embarcaciones. Transportaron por el río Dnieper a Catalina y a las 3.000 personas de su séquito en el viaje que realizó a Crimea. La llegada de la reina sellaba el inicio de una nueva etapa en la muy agitada historia de Crimea. La zarina decidió transformarla dando órdenes de hacer carreteras y puertos, llevó ganado y mandó a levantar astilleros para construir buques de guerra, bases navales, todo para la nueva flota rusa del Mar Negro, que todavía sigue ahí. También ordenó que también se respetase la religión y la cultura del lugar, y levantó nuevas mezquitas. El entendimiento duró poco. Tras la guerra de Crimea, en 1886, los rusos acusaron de haber simpatizado con sus enemigos, ingleses y franceses, y cientos de miles de estos descendientes de mongoles tuvieron que emigrar al Imperio Otomano. El nombre de tártaros, dado a los invasores, se extendió posteriormente para ser aplicado a otros miembros de la misma rama túrquica en Rusia, incluso hasta el punto de que la mayoría de los habitantes de la meseta de Asia quedó definida bajo el nombre genérico de Tartaria. Este nombre casi ha desaparecido de la literatura geográfica, pero permanece el nombre de tártaros en el sentido limitado al que se alude más arriba. Los tártaros nunca han desaparecido por completo, simplemente se han esparcido por pequeñas mesetas y habitantes alrededor de Asia. Siguen existiendo, pero se les ha dado diferentes nombres. Y es que los actuales habitantes tártaros de Eurasia formaron 3 grupos principales: los tártaros de Crimea, Ucrania, Bulgaria, Rusia y Lituania. Después, en el segundo grupo tenemos a Polonia, Rumanía y Turquía. Y finalmente los del Cáucaso y Siberia. Hoy en día, más de 250.000 tártaros de Crimea viven en Crimea y alrededor de 150.000 permanecen en el exilio en Asia Central, específicamente en Uzbekistán. Casi 5 millones de personas de origen tártaro en Crimea habitan en Turquía actualmente. Los descendientes de quienes emigraron en los siglos XIX y principios del XX provienen específicamente de Crimea. El nombre proviene de los mongoles Tata, que en el siglo V habitaron el noroeste del Gobi y tras ser subyugados en el siglo IV por la dinastía Liao, migraron hacia el sur fundando el imperio mongol bajo el poderoso Genghis Khan. Bajo el liderazgo de su nieto Batu Khan, se trasladaron hacia el oeste, llevando consigo muchos uralo-altaicos túrquicos que permanecen en la parte de los Urales hacia las llanuras de Rusia. Los de la costa sur, mezclados con escitas griegos e italianos, eran bien conocidos por su habilidad en la jardinería, su honestidad y sus hábitos de trabajo. Los tártaros montañeses son muy parecidos a los del Cáucaso, mientras que los de las estepas, como los nogayos, son decididamente de un origen mixto entre turcos y mongoles.
tártaros de Crimea son musulmanes. Pertenecen a la escuela Hanafi, una de las 4 escuelas de pensamiento o madhabs o jurisprudencia dentro del Islam suní. Constituyeron el Kanato de Crimea, que fue anexionado por Rusia en 1783. La guerra de 1853 y las leyes de 1860 causaron un éxodo de los tártaros de Crimea. Muchos se desplazaron a Turquía finalmente. Los tártaros que habitan en Lituania perviven hoy en día en los alrededores de la capital Vilna, más concretamente en el pueblo de Trakai, donde se encuentra uno de los más famosos enclaves turísticos lituanos, ya que ahí se halla el antiguo castillo del rey. Los antepasados de los actuales tártaros fueron invitados por el gran duque Vytautas, siglos XIII al XIV. Esto se extendió más el ducado de Lituania a instalarse en su reino debido a la destreza de que los tártaros poseían en la fabricación y manejo de utensilios de metal. Actualmente se puede observar en dicho pueblo que los tártaros siguen conservando la estructura clásica de sus casas, así como comidas típicas tártaras y sus propias tradiciones. Recordemos la carne tártara. Muchas costumbres y tradiciones se han expandido a lo largo del mundo, y es que los pueblos tártaros han sido un misterio impresionante, ya que también habitan tártaros en la zona de Kaunas y Alitus, sumando actualmente unos 4.000 tártaros en esta zona total. La mayoría son musulmanes sunís y hay una minoría cristiana ortodoxa que pertenece a Rusia y Lituania, y hablan tanto su propio idioma como la lengua nacional de los países donde viven. Su historia ha pasado por exilios y persecuciones en función de las disputas por el poder que involucran sus territorios. A pesar de ello, siempre se mantuvieron firmes, y esto nos enseña que muchas culturas poderosas a lo largo de los años son muy parecidas entre ellas, ya que la historia nos enseña más de lo que creemos, y los tártaros es una muestra del misterio que se esconde detrás de Rusia, la Lituania y la zona de los Urales que no conocíamos. Gracias por llegar hasta este punto del video. Si te gustó este tema u otros que hemos sacado en el canal, te invito a que te suscribas, apóyanos y déjanos tu comentario. Nos gustaría saber qué opinas al respecto de estos temas, de lo desconocido y el misterio detrás de la historia antigua. Nos vemos hasta el próximo video. Gracias. Chao. Pequeño paréntesis, no olvides suscribirte para apoyar el canal y los videos y seguir así creando contenido de mayor calidad. Sigamos.